pergunta tem que ser dentro desse tema, levando a essa conclusão. E não criar uma confusão e dizer que um é vitorioso e outro é perdedor. Isso não é de Deus. Así es. Hermano Eli, hermano Eli, le he preguntado los nombres de los 12 apóstoles de Irmão Apocalipsis Eli. 21. Estoy preguntándole o nombre de los 12 apóstolos que están escritos en Apocalipsis 21. 21. Capítulo 21. 21. Qual versículo? Apocalipsis 21. Qual versículo? Usted sabe que solo hay un versículo. Qual versículo? Permitan. Cada versículo para Permitan. colocar. Escuchen, permitan. You are Yo no estaba asking, parado. por favor, escuchen. Ya estoy parado. Escuchen. Y traduce. Sí, escuchen. Miren, Cristo nunca dio versículos ni capítulos. Cristo Solo nunca- decía Isaías. Cristo nunca dio versículos. Eso es ni lo que capítulos. dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente mencionaba de dónde se está hablando. Y él sabe que solo hay un verso, que es el verso de Apocalipsis 21. Ah, No, el nombre existe de un los 12 versículo. apóstoles Y él de sabe Mr. Moderator. que es I Apocalipsis am 21. asking the verse so that we can put it on the Estou screen pedindo o versículo para podermos to colocar help na the tela e public ler. read. The question is 12 names. Why are you very 12 hot-headed? names. Porque está com a cabeça quente. But let me tell you. É necessário colocar o versículo. Se não tem capítulo e versículo, você poderia só ter dito Apocalipse. E daí nós estaríamos perdidos no livro inteiro de Apocalipse. Si Então, quieren leerlo, ele quer o versículo. es el 14. Versículo Verso 14. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana, que tu Espíritu Santo está aquí, que la sangre de Cristo está aquí, Señor, que todo demonio sea reprendido, echado fuera, Padre, que usted tome el control sobre esta cabina de radio, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio, en esta cabina de radio virtual, Radio Jesús es el Señor, con su hermano y siervo, el ministro Isaac Fuentes, siervo inútil del Señor. Amados hermanos, la pregunta que nos ocupa en este momento, la pregunta que nos ocupa en esta mañana es la siguiente: ¿a quién escogió nuestro Señor Jesucristo? ¿Escogió a Matías o escogió al apóstol Pablo? Repito, ¿a quién escogió el Señor Jesucristo? ¿Escogió a Matías o escogió al apóstol Pablo? Muchos hermanos preciosos, cristianos evangélicos, mis hermanos en la fe, que no creen en el apostolado moderno y que no creen que hoy en día hay apóstoles de Jesucristo, es decir, muchos hermanos que están de acuerdo conmigo en que ya no hay apóstoles de Jesucristo hoy, tienen una discrepancia conmigo, la cual yo respeto con todo amor en Cristo. Y es que muchos amados hermanos cristianos evangélicos, mis hermanos, cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor, creen que Matías sí fue un apóstol. Creen que Matías sí fue un apóstol, al igual que el apóstol Pablo. ¿Ok? Los amados amigos mormones, católicos o hermanos que están en la luz del mundo o en el evangelio de la prosperidad también creen fervorosamente que Matías fue un apóstol. Ahora, la pregunta aquí no es si Matías fue un apóstol o no fue un apóstol. La pregunta es: ¿a quién escogió Jesucristo nuestro Señor? ¿Escogió a Matías o escogió al apóstol Pablo? Vamos a leer la parte de la Sagrada Escritura que usan todos los amados hermanos para tratar de demostrar que Matías fue un apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido,
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En primer lugar, tenemos que entender quién escribió esta carta. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? El primer tratado es el Evangelio Santo de Lucas. Lucas, el médico amado, era un discípulo del apóstol Pablo. Otra vez, Lucas, el médico amado, era un discípulo del apóstol Pablo. Por tanto, en ese caso, Lucas tenía el contexto y el conocimiento de causa para que el Espíritu Santo, por medio de él, nos pudiese revelar, informar, dar a conocer que Matías fue un apóstol. Pero Lucas no lo hizo, porque en su carta de los Hechos, él dice que le echaron suertes y que la suerte cayó sobre Matías y que fue contado con los 11 apóstoles. Pero Lucas no le llama apóstol a Matías. Repito, Lucas no le llamó apóstol a Matías. Lucas, el médico amado, no escribió aquí que Matías fue un apóstol. Lucas, el médico amado, no escribió aquí y le puso o le otorgó el título de apóstol a Matías. Lucas, el médico amado, no escribió aquí que Dios respondió la oración de los apóstoles. Lucas, el médico amado, no escribió aquí que el Espíritu Santo respondió o habló para escoger a Matías. No lo hizo. Entonces, Hechos 1, 24 y 26, lo único que demuestra es que los apóstoles de Jesucristo, que estaban en ese tiempo, los 11 apóstoles que quedaban, oraron a Dios, echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y que fue contado con los 11 apóstoles, es decir, los apóstoles lo escogieron a él, no lo escogió Dios, porque Dios no respondió la oración. Número 1. ¿Sí? Número 2. Aquí la Biblia no dice que Matías fue un apóstol. No le llama apóstol, no dice que Dios lo escogió, no dice que el Señor Jesucristo lo eligió, lo escogió. Tampoco dice que la oración fue respondida. Por tanto, Hechos 1, del 24 al 26, no demuestra que Matías fue un apóstol. Después de Hechos capítulo 1, 24 al 26, Matías desaparece por completo de toda la Biblia. Repito, después de Hechos 1, 24 al 26, Matías desaparece por completo de toda la Biblia. Ahora, el hecho de que los apóstoles pusieron como candidatos a Matías y a Barsabás demuestra que solamente hay 12 apóstoles, que solamente hay 12 plazas para 12 apóstoles. Porque si hay más de 12 apóstoles, como dicen los defensores del apostolado moderno, entonces los apóstoles no tendrían límite para poner 100 candidatos para nombrar 100 apóstoles. Solamente pusieron a 2 y de esos 2, uno tenía que ser escogido por los apóstoles. ¿Por qué? Porque solamente quedaba una única plaza disponible para un único ministerio apostólico, para un único discípulo. Esto demuestra que solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo y que fuera del número 12 nadie más puede tener el ministerio apostólico el día de hoy. Así que Hechos capítulo 1 no demuestra que hay más de 12 apóstoles. No es una prueba que permita la creencia, la posibilidad de que pueda haber más de 12 apóstoles. Es todo lo contrario. Refuta por completo
esta posibilidad. Y entonces, Hechos capítulo 1, del 21 al 26, lejos de demostrar que es posible que hayan existido más de 12 apóstoles de Jesucristo, demuestra todo lo contrario. Demuestra que solamente hubo 12 apóstoles de Jesucristo. Ustedes van a decir, este muchacho está loco. ¿De dónde está sacando tal locura? Bueno, del versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, no señalaron a 100, señalaron solamente a 2. Así que aquí ya no queda un lugar disponible para Naasón Joaquín, ni para Eusebio, ni para Samuel, ni para Guillermo Maldonado, ni para Ronnie Chávez, ni para Billy Bonster, ni para ningún otro supuesto gracias apóstol. Porque solamente hay 12 plazas, 12 lugares para 12 discípulos que pudiesen tener, que tuvieron en este caso en el pasado, el ministerio apostólico. El hecho de que los apóstoles de Jesucristo solamente hayan puesto 2 discípulos, 2 candidatos, demuestra que solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo, porque solamente había una única plaza para un único ministerio, para un único candidato, un único discípulo que cerrara el número 12 para que fuera el último de todos los apóstoles. Sin embargo, vemos claramente que los apóstoles escogieron a Matías, pero Dios no lo escogió, porque esa oración no fue respondida. Porque Hechos capítulo 1, 21 al 26 no nos dice que Matías fue un apóstol. Eso lo dicen los que defienden la sucesión apostólica, que le añaden a la Biblia lo que ella no dice. Aquí no dice que Dios respondió la oración. Aquí no dice que Jesucristo escogió a Matías. Aquí no dice que la elección de Matías fue válida. Aquí dice fue contado con los 11. ¿Por quiénes fue contado? ¿Quiénes lo reconocieron? Los hombres. Pero Dios no. Aquí no dice que Dios lo escogió. Y vuelvo a repetir, después de esto, Matías desaparece de toda la Biblia y de toda la historia del cristianismo. Matías desaparece por completo después de Hechos 21 al 26. ¿Por qué? Porque a él lo escogieron los hombres, pero a Pablo lo escogió Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:1, Pablo, no por hombre ni de hombres, es decir, a mí no me escogieron los hombres, es decir, los apóstoles, ¿verdad? Pablo, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le levantó de entre los muertos. Si tú lees Gálatas, te vas a dar cuenta que en aquel tiempo, históricamente, había una disputa porque muchos miembros de la iglesia, sobre todo de Jerusalén, no reconocían a Pablo. Ellos decían que Pablo era un falso apóstol y decían que el apóstol verdadero era Matías. Eso es lo que la historia nos revela, que había una disputa porque muchos colocaban en duda el ministerio apostólico de Pablo y decían que el verdadero apóstol era Matías y no era Pablo. ¿Por qué? Porque a Matías lo habían escogido los apóstoles, pero a Pablo lo escogió el Señor Jesucristo. Segundo punto, ¿cómo podemos saber que el Señor Jesucristo no escogió a Matías, sino que más bien escogió al apóstol Pablo? Bueno, simple y sencillamente porque el que dio el ministerio apostólico en el pasado, el que lo dio, el que ordenó los apóstoles, el que escogió los apóstoles, el que dio el ministerio apostólico, ordenó a los apóstoles y escogió a los apóstoles, el que les dio el título de apóstol, el ministerio de apóstol, ¿verdad? La función de apóstol, etcétera, 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 fue el Señor Jesucristo directamente. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Marcos 3:13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, es decir, Cristo los escogió directamente, y vinieron a él, y estableció a 12, no 13, 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Vamos ahora a ver 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios, a Dios la gloria, 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Entonces, es Dios, es el Señor Jesucristo, que es Dios, el que escogió directamente a los apóstoles, el que ordenó apóstoles. Es imposible demostrar que un apóstol en la Biblia ordenó a otro apóstol. No es bíblico, no tiene sustento, no se puede demostrar que el ministerio apostólico, los apóstoles se lo dieron a sí mismos, se autonombraron apóstoles, se autoordenaron, se autoenviaron como Nazón Joaquín. No, eso no tiene sustento en las Sagradas Escrituras ni en la historia del cristianismo, ni siquiera en la propia lógica, ¿vale? Entonces, la única manera bíblica de que una persona en aquel tiempo recibió, en aquel tiempo, en el pasado, el ministerio apostólico fue directamente por Jesucristo. No por sí mismo, ni por otros apóstoles. Es decir, no son los hombres dando el ministerio, es Dios dando el ministerio. Dios da el ministerio de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro. Y hoy en día lo sigue haciendo, sí. Pero hay una exclusividad en el ministerio apostólico. Y esa exclusividad no lo demuestro yo, lo demuestran las Sagradas Escrituras y la historia del cristianismo. Esa exclusividad es que el ministerio apostólico fue dado únicamente a 12 discípulos. Y esa exclusividad es que de los 5 ministerios, el ministerio apostólico es el único que fue otorgado directamente por Jesucristo. Todos los demás no fueron otorgados directamente. El Señor Jesucristo repartió los dones a la iglesia cuando ascendió a la diestra del Padre, Efesios 4:11. ¿Sí? Pero cuando se trata del ministerio de apóstol, ese es el único ministerio que fue dado directamente. Si no me creen, refútenme con la Biblia, no lo van a poder hacer. Porque Hechos 20:28 demuestra que el Espíritu Santo pone a los pastores hasta el día de hoy. Pero muéstrenme dónde en la Biblia, después de Pablo, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo ordenaron más apóstoles directamente o que los ordenaron. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque no hay más de 12 apóstoles. Sáquenselo de la cabeza. No existe. Ahora, teniendo ya la base de que el ministerio apostólico no lo pueden dar los hombres, sino el Señor Jesucristo directamente, automáticamente Matías queda descalificado para ser un apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le dio el ministerio directamente, no lo escogió directamente, no le dio el título de apóstol, no le dio el ministerio de apóstol, jamás lo escogió Jesucristo. Solamente hubo una oración que nunca fue respondida. Dios no habló, Dios no dijo absolutamente nada. Balaam también oró a Dios para maldecir a Israel. Y no porque Balaam oró a Dios quiere decir que el hecho de que él quisiera maldecir a Israel fue correcto. No podemos decir, sí, Balaam estuvo bien que quisiera maldecir a Israel porque oró, hermano, oró. Claro que oró. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no interesa, porque Dios no le respondió la oración. En Hechos 13, el Espíritu Santo habla. Mientras la iglesia está orando, mientras la iglesia está ayunando, el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les tengo preparada. En Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, están discutiendo sobre la entrada de los gentiles a la iglesia, y el Espíritu Santo se manifiesta, y en ese caso los pastores y los apóstoles dicen: es voluntad del Espíritu Santo y de nosotros no imponer más carga que estas cosas necesarias, abstenernos de la idolatría, de la fornicación y de la sangre y del ahogado.
de comer carne de un animal ahogado. Ahí el Espíritu Santo se manifestó. Y el que toma las decisiones infalibles en la iglesia es el Espíritu de Dios, no los apóstoles de Jesucristo, no los pastores, no los profetas, no los evangelistas, no los maestros, no, el Espíritu de Dios. Pero en Hechos 1, 21 al 26, el Espíritu Santo nunca habló nada. Solamente oraron, no fue respondida su oración. Echaron suertes, claro, pero el procedimiento bíblico que se dio en el pasado, por medio del cual los apóstoles de Jesucristo recibieron el ministerio, no fue por medio de suertes, fue por medio de una elección directa de Jesucristo, no por suertes. Las suertes no es el método en el cual los apóstoles consiguieron el ministerio, no es por suertes, es por una escogencia, ¿sí? Es porque Cristo les dio el ministerio directamente, no por suertes. Por eso es que Matías no fue apóstol, porque a él no lo escogió Jesucristo, no lo escogió Dios. Lucas no le llama apóstol, Lucas no dice que Dios lo escogió, Lucas no dice que Cristo lo escogió. Lucas dice, la palabra de Dios, el Espíritu Santo por medio de Lucas dice que los apóstoles oraron, echaron la suerte y se cayó sobre Matías, y que los hombres lo reconocieron como apóstol, pero no dice que Dios lo escogió, ni Jesucristo, ni nada que ver. Ahora, quedando ya súper claro que el que da el ministerio de apóstol es el Señor Jesucristo directamente, esto demuestra que Matías no fue un apóstol, porque él no recibió el ministerio de Cristo, de apostólico, directamente por Cristo. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo sí recibió el ministerio apostólico directamente por Jesucristo. ¿No lo creen? Vamos a ver. Hechos capítulo 20. Y me encanta este tema de Matías porque simplemente es analizar a la luz de las Sagradas Escrituras las evidencias que comprueban los hechos. Las evidencias que nos demuestran qué es verdad y qué no es verdad. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Aquí habla Pablo. Para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibió el ministerio? Del Señor Jesús. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le levantó de entre los muertos. Romanos 1:1. Pablo, apóstol por oficio, escogido para el evangelio. El apóstol Pablo fue escogido directamente por Jesucristo, y esto nunca pasó con Matías. Hechos 9:15. A Matías lo escogieron por suertes, pero a Pablo no lo escogieron los hombres, lo escogió Jesucristo directamente. Y eso es un hueso que se atora aquí en la garganta de los defensores del apostolado moderno. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo fue escogido directamente por Jesucristo. Directamente por Jesucristo. El apóstol Pablo recibió el evangelio y el poder para dar mandamientos infalibles de Dios, canonicidad, inspiración divina del Espíritu Santo para dar mandamientos infalibles de Dios de forma hablada u oral y de manera escrita. Vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Ok. Vamos a analizarlo aquí. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Está en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 12. Dice la palabra de Dios. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por una revelación directa de Jesucristo. Matías no recibió esta revelación. Matías no recibió el poder canónico para dar mandamientos infalibles de Dios. Lo que Pablo decía y escribía es palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14.
Muchos dicen que Matías escribió una epístola, pero no es inspirada, se considera apócrifa. Pero en diferencia, las cartas de Pablo son la mayoría del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo tenía poder, infalibilidad para dar mandamientos infalibles de Dios. Eso no lo tenía Matías. El apóstol Pablo tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Matías no tenía eso. Matías no tenía la señal de apóstol. Milagros, prodigios, maravillas. Matías no tenía el sello de apóstol. No plantó iglesias como el apóstol Pablo. Matías no fue escogido directamente por Jesucristo. No recibió el título de apóstol ni el ministerio de apóstol, el ministerio apostólico directamente por Jesucristo. No recibió la canonicidad para dar mandamientos infalibles de Dios de manera hablada y escrita. De lo contrario, tendríamos las cartas de Matías en la Biblia, pero no están. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, que se haga todo por carta nuestra. Dice 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, infalibilidad, canonicidad. Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, la palabra de Dios demuestra, mejor dicho, que el apóstol Pablo sí fue testigo de la resurrección. Vamos a ver por aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Está en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol Pablo sí fue testigo de la resurrección. Nadie lo vio cuando se levantó de la tumba, a todos se les apareció. 1 Corintios 15 dice, apareció a Cefas, ¿verdad? Dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, y el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, nadie vio a Cristo cuando se levantó de la tumba, a todos se les apareció. ¿Sí me entienden? Entonces Pablo, si es testigo de la resurrección, fue escogido directamente por Jesucristo, recibió el ministerio de apóstol, el título de apóstol directamente por Jesús, recibió el evangelio directamente por Jesús, recibió la capacidad, el poder, la inspiración del Espíritu Santo para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita. Y nada de esto, absolutamente nada de esto, lo recibió el discípulo Matías, que no tiene la culpa de que lo calumnien. Ahora, la prueba final que demuestra que solamente hay 12 apóstoles del Cordero está en 2 escrituras. Hay 2 escrituras en la Biblia. Ponte bien trucha. Hay 2 escrituras en la Biblia que demuestran y que terminan con el debate del apostolado, que demuestra que el ministerio apostólico le fue dado en el pasado únicamente a 12 discípulos. ¿Dónde están? Primera escritura, Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, aquí está hablando con sus apóstoles, ¿verdad? Que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Cuántos tronos? 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres. ¿Cuántos nombres? 12. De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero? 12. Otra vez. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12. ¿Cuántos apóstoles? 12. ¿Cuántos apóstoles? 12 apóstoles del Cordero. Se acabó este debate. Terminó este debate. Solamente hay 12. Se acabó. Cualquier persona que venga a decirme a mí que hay hoy apóstoles de Jesucristo, yo no le voy a creer ni media palabra, porque la Biblia dice que solamente hay 12 nombres para 12 apóstoles, lo cual demuestra que solamente hay 12 apóstoles. Ahora, en respuesta a esta escritura, los defensores del apostolado moderno, la luz del mundo, los mormones, romanismo y el evangelio de la prosperidad dicen: sí, hermano Isaac, pero ahí no dice cuáles son los nombres. ¿Y a quién le importa eso? A mí no me interesa. Demuéstreme cuáles son los 12 nombres. Bueno, has triunfado. Tu argumento ha vencido. Oh, eres un campeón. Acabas de demostrar que Apocalipsis 21:14 no dice cuáles son los nombres de esos apóstoles. ¡Wow! Descubriste América, pero tienes un problema, papayito, que tienes que probar que no son 12 apóstoles. Tu argumento demuestra que Apocalipsis 21:14 no dice cuáles son los nombres de esos apóstoles, porque ahí no está escrito. Pero sí demuestra Apocalipsis 21:14 que solamente hay 12 nombres para 12 apóstoles del Cordero. Es decir, Apocalipsis 21:14 demuestra que solamente hay 12 apóstoles. Refutado. Tú tienes que probar. La carga de la prueba ahora cae sobre ti para probar que hay más de 12 apóstoles. Demuéstrame en Apocalipsis 21:14 y Mateo 19:28 que son más de 12 apóstoles. ¿Dónde dice ahí los nombres? Si dijera, ahí vi los nombres de los apóstoles. Bueno, si no sabemos ni cuántos son, ni cuáles son los nombres. El problema para ti es que dice 12 nombres de 12 apóstoles. Entonces, queda probado que son 12 apóstoles. Ahora tú, pruébame a mí que son más de 12. No lo vas a poder comprobar. Ahora, Mateo 10 nos revela 12 nombres de 12 apóstoles. El número 12, Judas cayó, nos falta un nombre. Entonces dice aquí, la luz del mundo. ¿Cuál es? ¿Matías o Pablo? Bueno, primeramente hay que recordar, amigo de la luz del mundo, que Apocalipsis 21:14 dice que solamente hay 12 apóstoles. Entonces, ¿a quién de los dos escogió Cristo? ¿A Matías o a Pablo? El amigo de la luz del mundo me va a decir, a los dos, neque, porque no hay 13 nombres para 13 apóstoles del Cordero de la Nueva Jerusalén. Hay 12 nombres para 12 apóstoles. Así que Cristo no pudo escoger a los dos, porque entonces la Biblia se contradice. No, la Biblia nos demuestra aplastantemente en Mateo 19:28 y Apocalipsis 21:12 que solamente son 12 apóstoles. Así que Cristo no escogió los dos, porque solamente hay 12. Entonces, aquí solamente nos queda una conclusión: o Matías no es un apóstol, o Pablo no es un apóstol. Si usted, amigo de la luz del mundo, mormón, católico o de la prosperidad, defensor de la Asociación Apostólica Católica Romana del siglo IV, si usted me dice que Cristo sí escogió a Matías, entonces ahora usted tiene la carga de la prueba para probar que Pablo es un falso apóstol, un impostor. Porque si Cristo escogió a Matías, entonces Matías es el número 12 y ya no hay más apóstoles. Matías es el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque solo hay 12 nombres para 12 apóstoles, no para 13, 12. Entonces, ¿cuál de los dos es el falso? ¿A cuál de los dos no fue escogido por Cristo? Si usted no me puede probar que Pablo es un falso apóstol, entonces la conclusión a la que llegamos es que Matías no fue un apóstol de Jesucristo. Por tanto, queda probado por la palabra de Dios que el ministerio apostólico solamente le fue dado a 12 discípulos. ¿Sí? Originalmente el 12 era Judas, cayó,
Y después de Judas, Cristo no escoge a Matías, Cristo escoge a Pablo y las pruebas son pulverizadoras. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, y que Dios bendiga a todos mis hermanos. Por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Cristo viene. Maranatá.